Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Plan Agropecuario TV. Es un gustazo estar nuevamente compartiendo información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores con todas y todos ustedes a lo largo y ancho del país a través de la señal de DirecTV y del canal Campo Rural TV. Para nosotros es un verdadero placer reencontrarnos y compartir justamente toda esta información que creemos puede ser útil. Les comentamos que hoy vamos a estar compartiendo los resultados de la encuesta RING realizada a productores asociados al Plan Agropecuario de la mano de Carlos Molina, quien va a hacer referencia a estos datos. Más tarde vamos a estar charlando con Marcelo Pereira, técnico del Plan Agropecuario, pero también presidente de la Mesa de Ganadería sobre Campo Natural, ya que se celebró por parte de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Representantes el festejo, por decirlo de alguna forma, de los 10 años de la Mesa de Ganadería sobre Campo Natural. A esto se va a estar refiriendo Pereira. Más tarde vamos a estar charlando con Eduardo Gago, productor de Plácido Rosas en el departamento de Cerro Largo, quien nos va a estar contando cómo realiza su trabajo, nos va a contar su historia como productor, cómo maneja el rodeo, cómo maneja el pasto y cómo está vinculado a la comunidad de Plácido Rosas. La Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Plan Agropecuario, en el marco del Sistema Nacional de Innovación y Desarrollo Rural, firmaron un convenio de asistencia técnica, capacitación y seguimiento, y a esto se refiere el ingeniero agrónomo Carlos Ristrom, director general de Desarrollo Rural. Sobre este convenio también conversamos con el ingeniero agrónomo Esteban Carriquiri, presidente del Plan Agropecuario, institución que será responsable de aterrizar a nivel grupal estas iniciativas. Con Carlos Molina, director general del Plan Agropecuario, vamos a estar conversando sobre los resultados obtenidos luego de la encuesta realizada a los productores asociados al Plan Agropecuario. La encuesta RING, que tiene en cuenta datos de mayo y también de los primeros 10 días de junio. Primero con Carlos vamos a estar conversando, se va a estar refiriendo a la disponibilidad de pasto, a la disponibilidad de forraje y también al estado corporal del ganado. Décima octava edición de la Red de Información Nacional Ganadera. Red de información que se nutre de la información que gentilmente nos brindan los productores asociados al Plan Agropecuario, a quienes agradecemos nuevamente por la deferencia y por su enorme generosidad de atender el responder esta encuesta que nos permite tener información de primera mano de la percepción que tienen nuestros productores asociados de cómo están sus establecimientos y qué medidas están tomando. Puntualmente, siempre empezamos por preguntar, y más ahora en esta época, en la entrada del invierno, ¿cómo estamos de pasto? Y tal cual como se veía en el mes de abril, la disminución de la oferta de forraje es notoria. Aumenta la cantidad de productores que tienen disponible por debajo de 3 centímetros, lo que es una situación crítica, ya lo hemos mencionado varias veces. El 15% de los productores que responden la RING, 372 productores respondieron en esta oportunidad, el 15% están con un disponible del campo natural por debajo de 3 centímetros. Eso es una situación bastante preocupante y el resto de los niveles de disponibilidad también se ven disminuidos. A punto tal que estamos en una situación, si lo comparamos con mayo de 2021, que es peor. Estamos con menos pasto en los campos de los productores que responden la RING que mayo de 2021. El invierno empezó en fecha, o sea, estamos frente a más de 100 días de invierno. Todos sabemos lo que eso implica desde el punto de vista del crecimiento del campo natural, o sea que es imprescindible con esta situación el monitoreo permanente del estado de las haciendas, de la disponibilidad de pasto que tienen las haciendas en los potreros que están y el presupuestar qué alimento tengo, cuánta comida preciso y qué voy a hacer en los próximos 100 días, al menos. Indudablemente que el ajuste de carga y o la suplementación son medidas a tener en cuenta, medidas a analizar
junto con su asesor de confianza, junto con su técnico de confianza, para ver cómo enfrentar esa situación. Lo que es claro es que hay que tomar decisiones previo monitoreo y previa objetivación de la situación de cada uno. Tener un diagnóstico preciso de cada empresa en cuanto al disponible de pasto y en cuanto a la cantidad de comida necesaria es imperioso. También le preguntamos a los productores para salir de exclusivamente la disponibilidad de campo natural, a aquellos productores que tienen algún tipo de pasturas implantadas, sean mejoramientos forrajeros, mejoramientos de campo, praderas y o verdeos, y en general entre el 50 y el 70% de los productores que tienen mejoramientos forrajeros en términos generales nos dicen que el estado es de medio a pobre, es decir, también en las pasturas implantadas, en términos generales, la situación no es muy alentadora, la situación amerita aún más lo que decíamos recién, presupuestar, monitorear y tomar las medidas en tiempo y forma que son las menos costosas. El plan dispone de una serie de herramientas para poder presupuestar, para poder tomar mejores decisiones, y nuestros técnicos están disponibles para contribuir al uso de esas herramientas, para contribuir a un buen uso, para tomar las mejores decisiones posibles. Entonces, la situación respecto al disponible de pasturas es preocupante. Le preguntamos a los productores, esta es la situación de la cantidad de pastura que tenés hoy en mayo, esto se respondió hasta el 10 de junio, ¿cómo está el rodeo? Y el rodeo, a pesar de que los destetes en términos generales ya terminaron, también se deteriora en su estado. No es una situación alarmante, pero si uno mira los niveles de productores que tienen el rodeo de cría por debajo de la condición corporal 3,5, que es una situación crítica, aumenta respecto al mes pasado. Entonces, podemos decir que lamentablemente el otoño como estación para hacer un poco de pasto y también como estación clave para recuperar el estado de las haciendas se perdió. En el marco de los resultados de la encuesta RIN Carlos Molina, se refiere a las respuestas obtenidas respecto a los resultados de preñez y las decisiones que están pensando en tomar los productores para ajustar la carga animal. Consultados los productores en esta época de ya, digamos, los últimos diagnósticos de gestación, le volvimos a preguntar, así como le preguntamos en el mes de marzo y en el mes de abril, le preguntamos a los productores resultados de diagnóstico de preñez, tacto, ecografía, con su profesional de confianza veterinario, y sigue habiendo buenos resultados. El 46% de los productores logra más de 80% de preñez en el rodeo general, eso es un buen resultado, pero lo que vemos es que en marzo era casi el 65% de los productores que lograban este resultado de más de 80%, en abril fue 50% y ahora en mayo es 46%. Es decir, aquellos productores que tienen pariciones más tardías, los centores se alargan más y por eso recién ahora están haciendo diagnóstico de gestación, se visualiza, se identifica que hay menos productores que logran buenos resultados de preñez. Es decir, apelar siempre a preñeces de calidad, que es lo que el plan intenta transmitir, preñeces de calidad, preñeces temprana, para poder tener entores tempranos y poder tener los mejores resultados posibles. Se ve acá que entonces aquellos productores que alargan por diferentes motivos esa situación, pariciones más tardías y entores más largos y más tardíos, logran buenos resultados, pero son menos la cantidad de productores que logran buenos resultados. También le preguntamos a los productores respecto a decisiones de ajuste de carga. En la boca del invierno está pensando en ajustar la carga. La mitad de los productores, el 46% de los productores nos dice que sí, que está pensando en ajustar la carga.
y la medida preferida es la venta de animales. El 60% de los productores que responde que está pensando en ajustar la carga, la medida es vender animales, aprovechando sin duda los buenos precios presentes para cualquier categoría en términos generales. Es clave entonces, si esa decisión está planteada a nivel de cada empresa, dependiendo de cada situación, por supuesto, efectivizarla lo antes posible, porque bueno, el invierno ya lo estamos transitando. Relacionado al ajuste de carga, le preguntamos a los productores sobre el tema suplementación y el 60% de los productores ya está suplementando. Pasó en el verano, por el evento Niña, que casi el 40% de los productores tenía alguna categoría que estaba suplementando, sin duda que eso atendía al destete precoz, seguramente. Y hoy el 60%, como decía, está suplementando y la categoría preferida son los terneros y las terneras. Y el alimento preferido es la ración. O sea, hay un número bien importante de productores que está usando esta tecnología, que sin duda que bien implementada genera muy buenos resultados. Quiero decir con esto, planificar el uso de esta tecnología, planificar su aplicación, su operativa, porque puede ser un muy buen negocio, pero también puede ser un muy mal negocio realizarla. La asesoría técnica también es una buena compañera en esto de tomar decisiones y cómo operativizar una estrategia de suplementación. También le preguntamos a los productores, bueno, alguna alternativa, alguna estrategia de algunos productores es suministrar fardos al rodeo de cría durante el invierno para, bueno, suministrarle la fibra que en el campo no van a encontrar, de acuerdo a la disponibilidad de pasto que contamos que había al principio, que en algunos lugares es bastante escasa. El 34% de los productores que responde la RIN nos responden que sí, que están pensando en suplementar su rodeo de cría con fardos, y el 57% de estos productores, más de la mitad, en el caso de que exista un plan del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que de alguna u otra forma apoye, subsidie el suministro de fardo, estarían dispuestos a participar. También como el plan, a partir de la RINC y de su información generada, desarrolla acciones específicas en este momento de suplementar, de pensar qué categoría, cómo, la operativa, por cuánto tiempo, cuánto me cuesta. Le preguntamos a los productores, ¿usted está dispuesto a participar de alguna instancia de capacitación en suplementación? El 83%, la gran mayoría, podemos decir, de los productores respondió afirmativamente que está pensando, si el plan propone, como lo tenemos dispuesto, participar de algunas instancias que atiendan este tema de cómo utilizar bien esta muy buena técnica que es la suplementación, muy buena si es usada de buena forma. Salimos de los vacunos y preguntamos por los ovinos, porque también nuestros productores asociados tienen ovinos. El 17% de los productores nos responden que ya comenzaron las pariciones bien tempranas, y la mitad de los productores que responden la RIN nos responden que van a hacer esquila preparto. Es una buena cosa, pensar en eso, siempre y cuando estén las condiciones, ¿verdad?, en cada establecimiento. Es decir, ya han comenzado algunas majadas a parir y la mitad de los productores están pensando, mejor dicho, van a realizar esquila preparto. Y la última pregunta, que siempre hacemos vinculado a la bichera, bueno, estamos prácticamente adentro del invierno, con bajas temperaturas, y es esperable la respuesta que obtuvimos, donde el 17% de los productores apenas indicó condiciones de prevalencia de la bichera con incidencia moderada o importante. Es decir, la gran mayoría, el 83% de los productores nos respondió que en estos momentos la incidencia de la bichera es baja en sus establecimientos, lo que era esperable. En definitiva, un mes de mayo y hasta los primeros 10 días de junio, donde se identifica lentamente y sin alarma, pero sí con ocupación, menos pasto en los campos, no haber podido recuperar el estado de las haciendas, sobre todo el rodeo de cría, una gran mayoría de productores suplementando, y una situación vinculada al uso de la suplementación, al uso de los fardos,
que está, digamos, dispuesta a, por un lado, participar de un operativo de fardos y, por otro lado, participar de instancias de capacitación que el plan agropecuario va a poner a consideración de los productores. El Plan Agropecuario fue creado en 1996 como persona jurídica de derecho público no estatal, siendo dirigido por una junta integrada por representantes del Gobierno Nacional y de gremiales de productores. Somos referentes en extensión, capacitación no formal y generación de información. A través de estas acciones contribuimos con el desarrollo sostenible e innovador de la ganadería y sus productores. Partiendo de un enfoque sistémico, abordamos distintos temas vinculados a los ciclos biológicos de animales y pasturas, al manejo de los predios, así como aquellos aspectos sociales y económicos propios de su funcionamiento. Como extensionistas, trabajamos en el territorio organizados en 4 unidades regionales, mientras que en Montevideo se gestionan los programas transversales de la institución. Capacitación.
Nuestra propuesta de capacitación se diseña de manera flexible, contribuyendo a la formación de capital humano para el desarrollo sostenible de la producción ganadera, acompañando los cambios e innovaciones que surgen en el sector. Realizamos esta labor mediante cursos presenciales y a distancia por Internet, con el fin que el conocimiento sea accesible para la mayor cantidad de personas posible. Extensión. Entendemos que las actividades de extensión tienen como objetivo la difusión de temas vinculados a los sistemas productivos y las desarrollamos mediante charlas, jornadas, giras y talleres, haciendo énfasis en el aprendizaje de productor a productor mediante el intercambio de experiencias. Al igual que la capacitación, muchas de estas actividades son coorganizadas con distintas instituciones públicas y privadas, teniendo en cuenta las demandas y necesidades de cada zona. Generación de información. A escala predial ejecutamos diferentes proyectos que nos permiten comprender y difundir manejos adecuados a las finalidades de cada productor, obteniendo información y haciéndola disponible mediante publicaciones y otras herramientas que colaboran con la toma de decisiones productivas. La labor que cumplimos se difunde a través de diferentes medios de comunicación tradicional, así como en el sitio web institucional, redes sociales y la revista del Plan Agropecuario que se publica desde 1973. Apostamos al desarrollo sostenible de la producción ganadera y su gente mediante la integración de conocimientos y la construcción de capacidades. Plan Agropecuario. Trabajamos para el campo y su gente. Promovido por la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Representantes, se conmemoraron en el Parlamento los 10 años de la Mesa de Ganadería sobre Campo Natural. Sobre esta actividad y lo realizado durante esta década por esta organización, conversamos con Marcelo Pereira, técnico del Plan Agropecuario, pero también presidente de la mesa. Hemos concurrido al Parlamento para festejar los 10 años de la Mesa de Ganadería sobre Campo Natural. Lo interesante de este evento es que no surge a pedido de la mesa, sino que fue solicitado por la Comisión de Ganadería de Diputados, que lo visitamos el 9 de noviembre. Concurrimos en ese día con el objetivo de explicar qué era la mesa y qué era lo que veníamos haciendo. Pero a partir de ello surgió la impronta de festejar los 10 años realizando una jornada en el Parlamento. Por eso se realizó este evento en donde se expusieron determinadas líneas tanto de las instituciones como de los productores. Lo cierto es que la mesa tiene 10 años de funcionamiento, lleva 480 reuniones, y dentro de los principales logros que la mesa ha tenido, por un lado, es hacer que todas las instituciones conozcan lo que están haciendo las otras instituciones y que los proyectos que se plantean aparecen tanto los técnicos de las diferentes instituciones como los productores entreverados. Eso antes no ocurría y eso creo que ha sido uno de los grandes logros de la mesa. Pero por otro lado, en estos últimos 4 años hemos venido trabajando en consensuar un documento acerca de las opciones de intensificación sostenible sobre la ganadería de campo natural. Como anécdota, les cuento que en el 2013 visité Nueva Zelanda y me llamó profundamente la atención que en ese momento el ministro de Nueva Zelanda comunicó que ellos para el 2025 iban a duplicar el valor de sus exportaciones. Esta gente tiene las cosas claras, tiene los objetivos claros, y uno se preguntaba en ese momento si el Uruguay tiene los objetivos claros. Bueno, lo cierto es que después de muchísimas discusiones, después de 4 años de discusiones, y en especial con los productores, que son los que realizan estos temas, o llevan adelante la posibilidad de que esto sea exitoso, se consensuó este documento. Tenemos un norte, sabemos lo que queremos, lo destacable que dentro de esa propuesta el campo natural cumple un rol de fundamental importancia y por eso entendemos que fue una linda oportunidad para asistir al Parlamento para en ese rumbo involucrar
al poder legislativo o al poder político. La Mesa de Ganadería Campo Natural es un buen ejemplo de política de Estado. Ha transitado 3 gobiernos, fue algo que se creó sin presupuesto, donde se pronosticaba que no iba a tener mucha vida. Sin embargo, hemos estado funcionando, hemos incluido, y esto lo digo con orgullo, a los productores, y bueno, hemos venido trabajando fundamentalmente en 3 líneas. Una, el hecho de la conservación de campo natural, un tema complicado, un tema que se decidió apoyar las iniciativas privadas porque así lo demuestran trabajo como el de Gonzalo Cortés, donde hay una amplia oportunidad de realizar cosas. La segunda línea es mejorar los resultados, ya sea económicos, productivos y sociales, donde existe este documento consensuado. Y la tercera línea es el hecho de revalorizar todo lo concerniente a campo natural. Por eso se determinó hacer el Día del Campo Natural, que en esta asistencia al Parlamento se le pidió a los diputados y a los senadores que votaran definitivamente una ley que declare el 11 de noviembre como el Día de Campo Natural, y todas otras cosas como, por supuesto, el Paspalum de Oro, que es un reconocimiento a la gente que ha hecho algo importante sobre ganadería, sobre campo natural, la fotogalería que está recorriendo todo el país y una serie de trivias que están en los ómnibus y en los hospitales capitalinos. Entonces, hemos venido trabajando mucho. Tenemos una propuesta, quisimos hacer al Parlamento parte de esa propuesta y ahora está en cómo llevar todo eso a cabo. Para llevar todo eso a cabo se precisa una legislación específica y se precisa un fuerte apoyo a la extensión, que en definitiva la extensión tiene que estar muy vinculada o ir acollarada con la investigación. Pero para llevar a cabo ese documento, esa propuesta que está consensuada con los productores y las diferentes instituciones, precisamos fortalecer la extensión. Esto, que es una linda propuesta, que la están llevando a cabo fundamentalmente 3 proyectos en el campo, pero involucrando 600, 700, 800 productores. Tenemos que llegar a mucho más gente. Entonces es necesario, imprescindible, fortalecer la extensión. Eso fue lo que tratamos en el Parlamento. Fue una jornada muy linda, con muy buena asistencia, donde los mensajes dados fueron claros, concisos, y recibimos un fuerte apoyo de la Comisión de Ganadería, tanto de diputados como de senadores, y eso me alegra mucho. Nosotros queremos hacerlo parte de a eso lo invitamos. Ese consenso que existe en el poder político acerca de la preocupación de conservar el campo natural es importante y hay que aprovechar eso. No es común que se esté dando estas cosas. Como uno siempre dice, a nivel del país, todas las instituciones están dando el mismo mensaje. Ese mensaje se puede traducir en algo tan simple como decir: no queremos ver más la pezuña de las vacas. ¿Qué significa eso? Que es una frase muy simple. Y bueno, tenemos que empezar a trabajar nuestros campos con pasto. La pezuña de las vacas tienen aproximadamente 5 centímetros. En esa altura, más o menos 5 centímetros, 1000 kilogramos de materia seca. A partir de esa altura es cuando los animales comienzan a tener un buen desempeño y por debajo empiezan a perder condición corporal. Entonces, el hecho de la simpleza de dejar de ver las pezuñas de las vacas significa trabajar con más pasto. Y eso produce una dinamización de todo el sistema ganadero, tanto arriba como abajo del suelo, que va a constituirlo una verdadera revolución tecnológica en el país, la cual va a tener un impacto enorme. ¿Por qué? Porque todavía el Uruguay ostenta un 60% de campo natural. El Uruguay es el país en el mundo que tiene originalmente más campo natural. Hoy es el segundo país que conserva más proporción de campo natural. El único país que supera al Uruguay es Mongolia, con un 80%, y después sigue el Uruguay. Ahora,
si comparamos nuestras pasturas naturales con las de Mongolia y con las del resto de los pastizales templados en el mundo, que hay 20 países que tienen pastizales templados similares a los nuestros, el Uruguay tiene los campos naturales más productivos del mundo y del punto de vista de la estructura, es decir, de la vegetación que integran esos campos naturales, es único. Es único en el mundo porque no se ve en otra parte del mundo que una vaca coma arriba de 25 metros cuadrados y existan entre 60 y 80 especies. Estas características son las que, si las aprovechamos con inteligencia, nos va a permitir diferenciarnos del mundo. Existe un potencial de mejora por trabajar con más pasto enorme. Podemos pasar de 80 kilos a 110, 120 kilos de carne. Eso significa un 50% de aumento en la productividad, lo cual va a tener o va a repercutir enormemente en las exportaciones que pueda realizar el país. Ahora, está en nosotros llevar ese norte que ya está consensuado, llevarlo a la práctica. Y en eso estamos. Visitamos el establecimiento de la familia Gago. Allí conversamos con Eduardo, quien es el titular de esta empresa, el titular de este predio ubicado en Plácido Rosas, departamento de Cerro Largo. Con él conversamos sobre el periplo que ha vivido desde el comienzo como productor hasta hoy y también cuál es su sistema productivo, cómo funciona, cuáles son sus características y la base forrajera. Estamos en la Sociedad Tradicionalista de Paso del Dragón, en la 13 sección de Cerro Largo, bueno, en el paraje Paso del Dragón precisamente. Soy productor acá desde hace 47 años. Compramos estos campos, estaban abandonados. Y bueno, y de ahí me instalé acá. Y acá sigo viviendo y trabajando por ahora. Acá he hecho de todo un poco. Cuando empezamos, estamos hablando del 1970 y algo, en ese momento en estos campos flojos era redituable la cría ovina. Y ahí fuimos criadores de ovinos durante mucho tiempo, mientras valía la lana, fundamentalmente la lana en ese tiempo, ¿no? Bueno, luego en otro establecimiento, en otra fracción que teníamos, este campo había sido comprado en sociedad con mis hermanos. Plantamos soja allá en el año 86 al 90, por ahí, cuando vino la sequía aquella de esa fecha, nos fundimos todos. Y bueno, ahí nos separamos con mis hermanos. Y yo me quedé con esta fracción, donde estamos actualmente, son 203 hectáreas. Y bueno, como me había quedado sin plata, sin animales y con deuda, inventé poner un tambo. Y como no tenía dónde remitir, empecé a hacer quesos, cosa que nunca había hecho un queso, pero bueno, le aprendí. Me puse en contacto con la gente de la Escuela de Lechería de Nueva Helvecia. Y bueno, y ahí cada vez que tenía una duda llamaba, me asesoraban. Y de ahí estuve 11 años de tambero quesero, hasta que pude pagar las deudas. Y de vuelta empecé con la ganadería ahora vacuna. Criador de la raza Verdin Angus desde ese entonces, empezando de a poco con las categorías que podía comprar, que eran las que valían menos, terneras, vaquillonas, y bueno, y ahí fui haciendo un rodeo a Verdin Angus, que es el que tengo actualmente, rodeo de cría. Ovejas muy pocas, porque lamentablemente entre el abigeato y los perros, acá me han castigado mucho, entonces prácticamente la majada que tengo ahora es de consumo. En total creo que son 100 lanares. Pero bueno, siempre me gustaron las ovejas y
Pero si no se soluciona el problema de los perros, que acá estoy al lado, a 1 kilómetro, 2 kilómetros de un centro poblado, y el problema del abigeato que sigue todavía acá muy vigente, es imposible la cría de la nariz. El sistema de alimentación, bueno, son 203 hectáreas, de los cuales hay 75 hectáreas de campo con mejoras vigentes, digamos, es decir, con especies de fundamentalmente lotus, lotus rincón, hay algo con macu, muy poco, y tengo una parcela que tiene ornitopus y lotus rincón. El 75% representa más o menos un 37% del área total de establecimiento mejorado. Pero también hay cientos y algunas hectáreas de mejoramientos que han sido abandonados, es decir, que un tiempo fueron mejoramientos y donde la calidad de la pastura es muy superior al campo natural, ¿no? Campo natural virgen, digamos, me quedarán 30, 40 hectáreas a lo sumo que no hayan recibido nada. Lo demás en alguna época, o semillas, y obviamente fertilizantes. Eduardo nos cuenta cómo realiza el manejo del rodeo de cría, categoría por categoría. También se refiere al proyecto que integró, al proyecto de validación de parches para la detección de celos promovido por el Plan Agropecuario. Nos cuenta que realmente le dio muchas satisfacciones y pudo tomar decisiones de manejo en el momento adecuado. Acá es un rodeo de cría, con venta de terneros machos al destete, y me retengo todas las hembras. A las hembras que me retengo, desteto sí o sí en el mes de marzo. Y desde ahí a las terneras desteto a corral, y mientras están en el corral les enseño a comer a frechillo de arroz y agua, obviamente, ¿no? Están 2, 3, 4 días en el corral, ya saben salir, ya saben comer, ya las pongo en el campo. Y tengo un comedero de autoconsumo en el cual le administro a frechillo de arroz, que lo recargo 2 veces por semana. Actualmente estoy suplementando a razón de 0,8 por kilo de peso vivo. Y se crían bien y me permiten enterarlas a los 2 años. Chillo se lo doy hasta septiembre, digamos, cuando tengo ya comida que me está sobrando un poco en los mejoramientos. Ahí suspendo la racionada y se van las terneras para un mejoramiento, mientras cuando lo tenga que dejar semillar o por razones de manejo, van a campo natural. Las vacas de descarte, si son pocas, a veces las puedo invernar. Si son muchas, las vendo en el momento de hacer la ecografía, que se hace en el mes de abril, y de ese momento vendo las vacas que ya no las entoré por edad, más las que me salieron falladas. Todas las que salieron falladas de toda edad, desde primer cría hasta la última, se van. Quedan solo las que están preñadas. Es bastante joven el rodeo porque generalmente yo le saco 4 crías, ¿no? Desde los 2 años, las vacas cuando acá cumplen su ciclo con 7 años, que todavía tienen buena dentadura. Pero como viene la reposición de atrás, las tengo que sacar. Y es un animal que como ha sido atendido, no ha pasado miserias, digamos, de alimentación, ni de parásitos, ni de eso, son vacas que engordan muy fácilmente, ¿no? Y además que no son viejas, ¿no? Son vacas desgastadas. La vaca de primera cría es donde, por ejemplo, este año he tenido el porcentaje más alto de vacas falladas. De 35, 33, 35 vacas me salieron 10
u 11 falladas. Y evidentemente se fueron con el lote de vacas de invernada, ¿no? Y bueno, y es la categoría que tengo que prever de darle algún tipo de mejoramiento para, precisamente para que agarren cría. Es decir, acá todas las vacas, a medida que van pariendo, las voy poniendo para los mejoramientos. Le señalo el ternero y si es macho ya lo castro, al primer, al segundo día de vida, y de ahí van para un mejoramiento hasta prácticamente el destete. Y bueno, y me queda acomodar esa categoría que, hablando con Santiago Barreto, el técnico, bueno, estamos manejando alternativas. Bien puede ser un destete precoz de los terneros, cosa que ya lo he hecho muchas veces y me ha dado resultado. O también una suplementación extra con afrechillo a las vacas esas. Es decir, son las opciones que tenemos para que esas vacas vuelvan a agarrar cría. Ya es el segundo año que lo usamos. Y bueno, y me ha dado buen resultado. Por ejemplo, este año le pusimos a 58 vacas y solo una quedó sin marcar. Ahora, de esas vacas, de esas vacas que estaban marcadas, hubieron 11 dije de primer cría y 3 de multípara ya que no agarraron cría, que no estaban preñadas en el momento de la ecografía, a pesar de haber sido marcadas por los parches, ¿no? Los parches, ¿no? Bueno, eso también tenemos que ver por qué pasó eso. Es decir, que el toro anduvo con las vacas, pero ellas no retuvieron la preñez. No, el parche es creo, a mi entender, una herramienta muy sencilla de usar y muy práctica también, ¿no? No requiere gran trabajo, es decir, la aplicación del parche. Yo aplico el parche en el momento que le pongo tablilla a los terneros. Y ahí ya le pongo el toro a la vaca. Le la tablilla a los terneros entre 12 y 14 días y ya ahí hago la primera lectura de los parches. Cuando le saco la tablilla a los terneros, la primera lectura de los parches. Y posteriormente, después, 15 días posteriores, la segunda lectura de los parches. Y bueno, este año habían quedado 2 vacas sin marcar, que posteriormente una fue marcada y la otra era una vaca que tenía problemas, bueno, que se terminó muriendo, ¿no? De preñez, de promedio ando en este año en un 84%, un 90 y algo por ciento para ahora sí de cabeza en las vaquillonas, 94 creo. De 35 vaquillonas me salieron 33 peñadas, vaquillonas de primer cría, ¿no? De primer entore, perdón. Y 80 y pico, en 80 y algo en las vacas multíparas, donde la mayoría de las falladas eran las de primer cría. Eduardo Gago está muy vinculado a la comunidad. En su predio se realizan actividades tradicionalistas y culturales. Incluso la sede de la Sociedad Tradicionalista de Paso del Dragón se encuentra allí. También Eduardo es parte de la municipalidad de Plácido Rosas y también integra la directiva de la Sociedad Rural de Río Branco. Claro, como le dije, hace 47 años que vivo acá y uno se va... ¿cómo voy a decir? Integrando a la zona. Y yo tenía este predio acá, que estaba todo rodeado por eucaliptus, así. Esta fracción de acá tiene una historia, fue un campamento de los obreros que hicieron el puente del ferrocarril sobre el río Tacuarí. Hecho por los ingleses en esa época, en el 1930, por ahí. Y acá tenían el campamento, antiguamente era todo a mano de obra, ¿no? Y con bueyes, es decir, maquinarias muy poco.
Y quedó este predio todo cercado por árboles. Y me pareció que cuando la sociedad tradicionalista no tenía un predio en condiciones donde armar esto, se los ofrecí y bueno, y se los presto. Hicimos un comodato, yo les presto el terreno, ellos hicieron todas estas instalaciones y después que pasen las fiestas, yo lo uso como campo esto, ¿no? Acá anda ganado, acá en la vuelta. Y bueno, ya les digo, integrado acá, integrante de esta sociedad tradicionalista, ahora no, tiene que haber renovación, gente nueva, con otro espíritu. También soy concejal del consejo de acá de Plácido Rosas, y bueno, y directivo de la Sociedad Rural de Río Branco. Trato de poner todo lo que pueda para ver, bueno, para que sea en beneficio de todos los productores, ¿no? Mi interés es que transmitir lo poco que sé y que he aprendido en el transcurso del tiempo y bueno, y ver de que se pueden hacer cosas, de que se puede vivir bien en 200 hectáreas de campo bien jodido, y bueno, y eso. Es compartir un poco la experiencia. En el taller de proyecto Gestión del Pasto realizado en el establecimiento Ojo de Agua en el departamento de Florida se firmó un convenio entre la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Plan Agropecuario en el marco del Sistema Nacional de Innovación y Desarrollo Rural para que se elaboren y ejecuten intervenciones específicas a nivel territorial de asistencia técnica, de actividades de extensión, de capacitación y seguimiento sobre temáticas vinculadas al control biológico de la garrapata, el control del capim anoni y también tecnologías apropiadas para el proceso de cría. A esto se refiere el ingeniero agrónomo Carlos Ristron, director general de Desarrollo Rural. En el marco de este taller realizado en este predio, que es uno de los laboratorios del FPTA Gestión del Pasto que realiza el Plan Agropecuario, aprovechamos la instancia de poder encontrarnos con las autoridades del Instituto Plan Agropecuario, con su presidente, y firmar un convenio para que en el marco del SNIDER, el Sistema Nacional de Innovación y Desarrollo Rural, se elaboren y ejecuten intervenciones territoriales específicas en lo que es el sector ganadero. ¿Qué quiere decir este convenio? Es un paso importante en el fortalecimiento de las capacidades de esta herramienta que se generó por resolución a fines del año pasado, en la que integramos diversas instituciones agropecuarias, como lo es el Plan, el INALE, el INIA, el SUL, el Instituto de Colonización y la Dirección General de Desarrollo Rural y la Unidad de Descentralización en conjunto con el SNIA, el Sistema Nacional de Información Agropecuario del Ministerio de Ganadería, y donde se pretende, a través de la articulación, de la coordinación, ejecutar y diseñar políticas públicas de cara a lo que es, como dice su nombre, el desarrollo y la innovación. Bueno, esto, más allá del efecto positivo que entendemos que hay en coordinar de por sí, en la eficiencia que se logra muchas veces, aquí ya tenemos lo que muchas veces se denomina como combustible para ejecutar tantos de los temas que están en carpeta, que se han de trabajar, y con esta lógica sobre todo de la incorporación de la información objetiva, pero sobre todo también de la descentralización. Es decir, el SNIDER pretende potenciar todo lo que es el trabajo en ámbitos como Mesa de Desarrollo Rural o Consejos Agropecuarios Departamentales y poder conectar esas realidades con lo que se pretende en la elaboración y en la ejecución de políticas públicas que surgen a nivel de las diversas autoridades y ir transicionando, sobre todo desde la óptica de la DGDR, en una lógica de grandes llamados nacionales hacia ejecución de proyectos particulares que logran unir los intereses de lo público y de los actores de la sociedad civil, siempre apalancado con una lógica de información objetiva y de respaldo académico para lo que se realice. Aquí en primera instancia hay 2 o 3 líneas fundamentales que son compartidas por las instituciones y en las que pretendemos trabajar al corto plazo.
Uno de ellos es lo que es la promoción del control biológico de garrapata. Otro es lo que tiene que ver con el manejo del capina noni como especie invasora en diversas regiones del país, y lo que tiene que ver con su contralor, con su mantenimiento, con su convivencia en muchos casos, y otras cuestiones más generales de lo que tiene que ver con la promoción de tecnologías en la cría. Esto en la metodología SNIDER que estamos incorporando se lleva a pasar por matices de datos objetivos de dónde están estas problemáticas, de dónde están las oportunidades, y luego a través de lo que son los grupos coordinadores regionales y posteriormente las mesas de desarrollo rural, se lleva a conversación en primera instancia con las organizaciones productores de base y con los productores en el territorio. Allí se logran acuerdos, se confirman proyectos y se terminan ejecutando. El gran diferencial que pretende el SNIDER está en desde dónde surge la colaboración. Desde un primer momento para formular, para pensar, para desarrollar, y no simplemente para encontrarnos en la ejecución del mismo y llevarlo a cabo, sino que desde un primer momento, tanto públicos como privados, poniéndonos de acuerdo y llevando estos proyectos adelante. Bien, en el SNIDER mismo estamos en un proceso desde el Grupo Coordinador Central de instaurar los 5 grupos coordinadores regionales. Al finalizar el mes de junio esto va a estar pronto y ya con dinámicas de trabajo. Posterior a eso llegan los lineamientos de la centralidad, digamos, desde las jerarquías de las instituciones, de qué es lo que se pretende y qué herramientas hay, y posteriormente, más sobre fin de año, vamos a poder estar ya comenzando a ejecutar estas intervenciones territoriales específicas, que es el nombre general de proyectos o llamados, por así decirlo, para lograr objetivos específicos con temporalidades marcadas. Principalmente la oferta está en asistencia técnica, en capacitación, en seguimiento, pero lo importante que da esta herramienta es que, a diferencia de otras lógicas de bases estructuradas en las cuales el productor, los productores o los técnicos extensionistas tienen que lograr meter a la fuerza quizá lo que pide el llamado y la demanda de los productores, aquí la intención es elaborar en conjunto y ponerse de acuerdo en conjunto en qué cuestiones se va a trabajar desde la sociedad civil y la institucionalidad para alcanzar el objetivo. Sobre este convenio también conversamos con el ingeniero agrónomo Esteban Carriquiri, presidente del Plan Agropecuario, quien se refiere al trabajo del plan en este marco y sobre cómo la institución puede brindar su experiencia y experticia para aumentar la producción a nivel de los establecimientos mediante el trabajo grupal. Acabamos de firmar un convenio interesante con Desarrollo Rural. El plan y el ministerio se están asociando para generar lo que se llaman intervenciones territoriales específicas. Vamos a trabajar junto al ministerio en algunas propuestas que ellos ya tienen, vinculados al tema del control de la garrapata con hongos benéficos, vinculados al tema del capina noni, pero además estamos agregando algunas actividades más de tipo extensión de lo que el plan agropecuario hace. La intervención en grupos de productores vinculados a los sistemas de producción, vinculados al pastoreo. Es una estrategia que vamos a desarrollar conjuntamente con el ministerio. Y dentro de esa forma de trabajar, con trabajo de productor a productor, vamos a tratar de poner todas las herramientas que el plan agropecuario hoy dispone, que son muchas y muy variadas, y que en la medida que los productores, el país las use, no tengo duda que vamos a mejorar la performance productiva de nuestros establecimientos. Nosotros estamos convencidos que el país puede producir mucho más. Y hemos definido, porque tenemos antecedentes de esto, que con tecnologías de procesos, combinadas también con el aporte de insumos, en estos momentos que la ganadería está generando muy buen ingreso, pensamos que con tecnología se puede aumentar la producción. De hecho, los datos que tenemos en los últimos 20 años
la producción ha aumentado 15 kilos en 20 años. Son datos ciertos de las carpetas verdes que todos los años cierra Plan Agropecuario. Y en base a ese antecedente hemos definido que nosotros tenemos que proyectarnos hacia adelante con una mejora significativa y en ese sentido. Ese mensaje es un poco lo que estamos incorporando transversalmente en todas las tareas que desarrolla el Plan Agropecuario. En este caso, con el convenio con el Ministerio de Ganadería, con la Dirección General de Desarrollo Rural, vamos a poner el foco para trabajar en algunos aspectos vinculados a eso y en particular el apoyo a grupos de productores para ver si podemos lograr con esa metodología generar un impacto en las producciones de ganadería de quienes trabajan con nosotros. Amigas y amigos, ha sido un verdadero placer haber compartido esta hora de información a través de Campo Rural TV, de la señal de DirecTV, llegando a todo el país vía satélite. Para nosotros es un verdadero placer compartir información, recomendaciones técnicas y también experiencias de productores como tuvimos en el programa de hoy, ya que visitamos 33 y conocimos la experiencia del control de la paja estrelladora en el establecimiento Los Rubios. También estuvimos en Plácido Rosas y conversamos con Eduardo Gago sobre lo que hace en el establecimiento, cómo maneja el ganado, las pasturas y qué vinculación tiene con la comunidad. Aprovechamos también la ocasión para invitarles a participar en este programa enviando un video con información sobre lo que hacen cotidianamente, sobre tecnologías que estén utilizando, claro está, con la palabra de ustedes y filmando esta situación que puede ser removedora para otros productores, una forma de hacer un conocimiento aplicado que pueda ser ejemplo para quienes producen en otros lugares, vecinos, pero también productores de todo el país, ¿por qué no? Un video enviado mediante un mensaje de WhatsApp, no mayor a 2 minutos, filmado en lo posible de forma horizontal. A través del número que está en pantalla en este momento, simplemente lo envían con sus datos para saber quiénes son y en qué lugar están ubicados, dónde trabajan el campo, o si no son productores, también dónde se tomaron las imágenes. Nosotros dejamos la invitación hecha y esperamos que envíen su testimonio, su experiencia, y les invitamos para la próxima semana continuar compartiendo más información, recomendaciones, experiencias a través de Plan Agropecuario TV.